Senador Botana. Señora Presidente, el senador Gandini es un hombre inteligente, dedicado, que sabe leer lo que va a suceder. Y acá su juicio fue el más exacto que podríamos tener. Este llamado a Comisión General terminó en el momento en que empezamos los ajenos al Ministerio del Interior. La clarísima exposición del señor ministro y una respetable, solvente, amplia, clara exposición del director de la División Antidrogas, de la Brigada Antidrogas, del jefe de policía de Montevideo, del director de la Policía Nacional. La información en secreto, en confianza, con todo transparentado a la seriedad del Senado. Ahí debimos haber terminado. El Frente Amplio dijo haber venido a dialogar. Diálogo para mí es aporte de información, escucharse, discutir criterios. Diálogo es eso. Esto bien sabemos que no es diálogo y que anda bastante lejos de parecerlo siquiera. Se ve que tenemos una diferente concepción de lo que significa dialogar. Para nosotros es construir en conjunto y estamos dispuestos a hacerlo en todos los campos. Acá el Frente Amplio lo que vino a hacer es a instalar un eslogan. Vino a decir que el gobierno no tiene una política de seguridad. Quiso instalar la idea de que el ministerio no tiene rumbo. Y por supuesto que el ministerio tiene rumbo. Pero para tener rumbo exitoso ya bastaría con una sola cosa: con no seguir el rumbo que se siguió en los 15 años que pasaron. Acá el Frente Amplio lo que vino a hacer fue a mezclarlo todo para ver si podía disimular o si puede disimular hacia el futuro lo que ha sido, sin lugar a dudas, su punto más débil. Tuvo bastantes puntos flacos en su gestión, bastantes. Pero perdió la elección por dos cosas: por la pérdida del empleo y por la inseguridad pública. Y ahora quiere mezclarlo todo y hacer parecer como si casi todo fuera lo mismo, y enredar para arriba y para abajo. Y termina sin consecuencias positivas para nadie, porque lo único que hemos visto acá es el permanente rechazo que tienen a la policía, la aversión absoluta, que ha llegado al extremo de no reconocer su capacidad para elaborar un plan, para aplicar la inteligencia. Esa es la realidad. Eso es lo que hemos visto.
ya lo conocíamos, porque durante la ley de urgente consideración votamos protección a la acción del maestro, del profesor, del guarda de ómnibus. Agravamos la pena al que agraviara a un maestro, al que agraviara a un profesor, al que agraviara a un guarda de ómnibus, al que agraviara a un chofer de ómnibus, al que agraviara una emergencia móvil, al que agraviara a un médico. A eso lo votamos por unanimidad, todos. Cuando fuimos a hacer lo mismo con el policía, no, para el policía no. Al policía le desconfían. Guay de que se quede más de 4 horas con el detenido sin dar cuenta y no aproveche el tiempo perdiéndose el más precioso instante para conseguir la información valiosa. Pero no, como no confían en el policía, no quieren que se quede ni 3 minutos con una persona. La presunción de inocencia y esta desconfianza de hoy, el ataque permanente. Entonces, ¿cómo que no tienen aversión al policía? Si no la quieren tener y no es su voluntad, corríjanlo. Corríjanlo de apuro. Hasta ahora, el rumbo propuesto. ¿Cuál es el rumbo que nos han propuesto? Yo le voy a dar algún consejo al señor ministro. Ministro, ¿usted quiere un rumbo que parece haber resultado sabio? Y cierre la brigada antidrogas, cierre las comisarías rurales. ¿Por qué no desarma las comisarías de los barrios? ¿Por qué no le saca el personal y le saca las funciones? Derogue los mecanismos de protección a la policía de la LUC. Cierre esta dirección de violencia de género. Ahí tiene un buen camino. Vuelva al camino ese. No se preocupe de agarrar a ningún delincuente y si lo agarra, preocúpese de soltarlo rápido, señor ministro. Que esa es la receta. ¿Usted tiene yerno? Si tiene yerno, ¿lo podrá colocar de policía? De hablar de lo que vinimos a hablar, señor senador. Y le aconsejo que lo... Por favor, senador, limítese a lo que vinimos a hablar. Le aconsejo las carreras meteóricas, señor ministro. ¿Ese es el camino que estaban proponiendo? Porque eso fue lo que hicieron. Eso fueron los 15 años pasados. ¿O dije un solo concepto erróneo en todo esto? Una sola cosa que no sea. Parece horrible, y de verdad es horrible. Pero, lamentablemente, es verdad. Así fue. Se nos hablaba acá del gasto, de la correlación entre el gasto en seguridad y, supongo que la performance de la policía en el periodo pasado. 100% de crecimiento de gasto en términos reales. Desde que asumió el gobierno hasta que terminó el gobierno. Resultado, 100% de crecimiento de los homicidios. Correlación unitaria. El señor ministro Heber bajó el gasto, bajó los homicidios. Deberemos creer entonces, extraer como verdad de que esta correlación es una correlación unitaria y que una cosa explica de la otra, que cuanto más se gasta, más sube el homicidio. Y si se gasta menos, a medida que se va gastando menos, baja el homicidio. Porque eso dicen los números manejados con la irresponsabilidad que aquí se manejaron. Esto se llama gestión. Con mucho menos plata, este gobierno ha sido mucho más eficiente. Y esto se llama
confianza en la policía, confianza en el trabajo de la policía, respaldo, capacitación, trabajo en conjunto, creer en el policía, creer en que hace las cosas bien y que las va a seguir haciendo bien. De eso es lo que tenemos que discutir. Acá no es cuánta plata, acá es qué resultados. ¿Y qué es lo que explica los buenos resultados? Y a los buenos resultados los explica, no es la pandemia que los explica. El senador Coutinho mostró los números en los Estados Unidos, como el New York Times nos dice que en la pandemia en los Estados Unidos creció el delito. En la Argentina, donde impusieron la obligatoriedad de quedarse en la casa, el confinamiento obligatorio, creció el delito. Lo acaba de decir él. Pero en el Brasil, también, Estados Unidos, 27%, en Brasil un 5%, en Chile, un 28%, con COVID y con cuarentena obligatoria y toque de queda por las dudas. En Ecuador, 14%. En Panamá también aumentó, en Costa Rica también aumentó. En Uruguay bajó. ¿No será que eso se llama buena gestión? Y estoy tentado, y voy a repetir una cosa que aquí bajito me dijo el ministro Heber. Y si dicen que es la pandemia y la falta de movilidad la que explica la baja del delito, entonces, ¿por qué denuncian crecimiento del delito? ¿Por qué comparan con esa cifra? O sea que la pandemia explica que en el Uruguay no hubo delito, pero usted compara y dice, creció el delito de forma bruta. Usted lo que no tiene, lo que queda claro acá, señora Presidente, lo que queda claro es que aquí no se vino a dialogar nada, ni aquí hay ninguna preocupación por ningún homicidio, ni ninguna preocupación por ninguna mala estadística, ni ninguna preocupación por ninguna rapiña. Aquí lo que hay es ganas de hacer política y política de la liviana, por no usar otro término que aquí se utilizó. Muchas gracias, señora Presidenta.